meses que iniciamos esta preciosa plantación del Redil América, tratamos de ir entendiendo un poquito por lo menos quiénes somos nosotros, por lo menos un poco, ¿no? Y la verdad yo no quise suponer que ustedes ya saben quiénes somos, porque pues básicamente no resulta tan fácil ver que entendemos claramente, no tanto por la teología o los conceptos que podemos hablar o decir acerca de qué es la iglesia, quiénes somos como iglesia, sino especialmente lo que vivimos. Lo que vivimos no manifiesta muy bien que entendamos lo que somos. Así que hemos tratado, eh, por la gracia del Señor, desde el principio mismo, de ir decantando y decantando un poquito más qué es ser esto que somos. Y nos tomamos varios meses también para reflexionar alrededor de las escrituras, del libro de Efesios, pero también un librito que nos estuvo acompañando. Y después de esos varios meses de reflexión y estudio, tuvimos un retiro en el que íbamos a juntar los aprendizajes de todos esos meses y los íbamos a intentar colocar en una frase u oración que expresara eso a lo que queremos apuntarle como el Redil América. Y bueno, fruto de eso, hermanos, de todo lo que hicimos, está aquí. Ustedes ya lo pueden ver. Esto lo van a seguir viendo, yo creo que de aquí hasta que algo pase, algo muy extraño pase, pero esto que ven ahí en las pantallas, el Redil América, somos una familia creada por Dios en Cristo, que por el Espíritu Santo vive y refleja el Evangelio de la gracia en cada rincón de la vida y a toda la creación. Eso es lo que nosotros tal vez podríamos describir, somos en el Redil América o nuestra visión también. Mucho de esto va a orientar lo que esperamos hacer por la gracia del Señor a lo largo de los años. Y en ese sentido, hermanos, creí importante tomarnos un tiempito, 14 semanas, para entender qué significa eso. 14 semanas, un poquito exagerado, que vamos a ver, puede ser que sí, pero vamos a tomarnos ese tiempo y espero con el paso de las semanas definir más claramente qué es lo que tú vienes a vivir acá, a experimentar como parte de esta iglesia local. Espero que así sea. Entonces, hoy, hermanos, después de haberles trazado esa descripción de quiénes somos, la visión, aquí está el título de esta serie que nos acompañará por los próximos meses, casi hasta Navidad, hasta antes de Navidad. Entendiendo y viviendo lo que somos. Entonces, si ustedes notan lo que ahorita habíamos descrito, nuestra visión, se van a dar cuenta que en cada 8 días vamos a colocar un pequeño fragmento, una pequeña parte de esa visión. Hoy vamos a intentar reflexionar por lo menos un poquito en esa partecita. Hechos, familia, por Dios en Cristo. Hechos, familia, por Dios en Cristo. Entonces, vayan por favor al libro de Efesios a ver cómo nos va, hermanos. Efesios capítulo 2. Es el libro que nos ha acompañado tanto estos días, estos meses aquí en esta plantación, el Redil América. Nuevamente abrimos Efesios, Efesios capítulo 2. Vamos a leer, como les dije, desde el versículo 11 hasta el final del capítulo. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa,
sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bueno, tomemos un minutico para orar al Señor y someternos a Él. Este es la ocasión en la que siempre reconocemos que todos nos responsabilizamos de lo que estamos escuchando aquí delante del Señor. Y siempre hacemos el esfuerzo por conectar nuestro corazón y, como lo dice Santiago, recibir humildemente la palabra que nos es predicada, la palabra de verdad. Entonces, bueno, aquí cada uno delante del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte, Señor, por permitirnos estar en este lugar, abriendo tu palabra con la disposición de que ella cambie nuestra manera de pensar. Padre, es una realidad que nosotros, cristianos de este siglo, nos enfrentamos ante el tremendo enemigo del consumismo, de establecer una relación con los demás al interior de la iglesia local, una relación amable y cordial, pero en el fondo consumista, al igual que nuestra celebración como un evento que consumimos y se disuelve la belleza de lo que has creado en tu Hijo Jesucristo. Pero nosotros, Señor, aquí en el Redil América te suplicamos, Señor, que humildemente te pedimos, ayúdanos a entender. Yo te pido, Señor, que nadie aquí se imagine que ya lo ha alcanzado. Que nadie aquí, Señor, ninguno de nosotros creamos que ya no hay que renovar en nuestra mente. Sobre todo, Señor, enséñanos eso que decía el apóstol Juan, a practicar la verdad. Danos la gracia de que ella alcance un lugar tan certero en nuestro corazón, que podamos ver la necesidad, la belleza de lo que tú has hecho. Bueno, Padre, gracias te damos por este tiempo y quedamos en tus manos, Señor. Gracias por todo, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, entonces ahí lo tienen pues, entendiendo y viviendo lo que somos. Así es el título de esta serie, de todas estas semanas, pero recuerden, de manera especial, en esta tarde lo que vamos a meditar es que hemos sido hechos familia por Dios en Cristo Jesús. Espero que por lo menos en los rebaños que están profundizando el texto bíblico se detengan un poquito también a pensar en lo que vamos a decir hoy, por lo menos un poco, que así sea. Por eso espero tratar de ayudarles claramente con los puntos que van a definir esta exposición bíblica. Y lo primero que quiero que pensemos, como el apóstol mismo lo hace pensar, es que antes, hermanos, hermanas, amigos, estuvimos distantes y enemistados. Distantes y enemistados. Miren, por favor, versículo 11 y 12 nuevamente. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, por donde arranca el apóstol Pablo, como se dan cuenta, es pidiéndonos a nosotros, especialmente los no judíos, que hiciéramos memoria de algo muy, muy importante. Antes, nuestra condición era de alienación y de separación. Esa era la característica o la definición de los pueblos no judíos, los gentiles. Y Pablo nos va a pedir hacer memoria de ese hecho pasado. Pero noten al principio que el apóstol Pablo como que hace una cuñita, como que va a decir algo, recuerden, pero como hace una cuña, y esa cuña es para hacer mención de los apodos discriminatorios que los unos y los otros se decían. ¿Sí lo notan o no? ¿Se recuerdan cuando decían gomelos y chirretes? ¿Cierto? Sí. Gomelos y chirretes para hablar más o menos de ciertas diferencias de clases sociales o cómo puede lucir una persona. Gomelos, chirretes, más o menos. Y casi lo señala como ese reforzador que también seguramente operó entre la iglesia de Éfeso, entre esos hermanos ahora, esos apodos que funcionaban como un reforzador habitual de nuestra separación. Después de esto, el apóstol Pablo describe 5 maneras, se describe de 5 maneras la condición del hombre gentil, de la persona que no era judía. ¿Y cómo le dice? ¿Cómo es que nos denomina? Primero, recuerdan, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, ahí hay suficiente material como para compartir una sola predicación acerca de eso, pero yo quiero solamente irles mencionando poco a poco algunos de estos aspectos. ¿Cómo es que el apóstol Pablo describe la condición del hombre gentil? ¿A ustedes no les parece un poquito sospechoso todas esas cosas que se hacen, que se mencionan acá? Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Cuando yo estuve pensando en el texto, algo que me vino a la mente es que, hombre, está diciendo que nosotros estuvimos separados, que un día fuimos enemigos, pero resulta que esa separación y ese abismo, en un sentido, es una separación que es hecha por Dios mismo, ¿no? ¿Cierto que sí? En parte parece que así es. Y nosotros, yo por lo menos quiero en esta tarde reconocer que sí es así. En parte, esto se vuelve así porque Dios mismo lo hace. Dentro de los propósitos pedagógicos de Dios para el hombre en la historia, Dios decide hacer algo de ese tipo. Dios decide apartar un pueblo para sí y a través de ese pueblo va a demostrar a todas las demás naciones cómo es que se desarrolla la vida de un pueblo que tiene por Dios, por rey,
al Señor. Necesariamente eso iba a generar contraste, diferencia y también en un sentido, pues, separación. Pero nosotros sabemos por la promesa que Dios mismo le había hecho a Abraham en algún momento, que la intención de Dios no era crear un abismo entre los seres humanos. ¿Recuerdan cuál era parte de la promesa que Dios le hace a Abraham? Que en él serían benditas quienes. Todas las familias, todas las familias de la tierra. Así es. Pero resulta, hermanos, que hay que señalar que también en parte, y una gran parte de esa separación y de esa enemistad, realmente es obra del pueblo de Israel mismo. Es decir, el hombre mismo es quien profundiza y tergiversa la separación que debían tener con los gentiles. Ustedes recuerdan todas las menciones cuando han podido leer la Biblia, y si alguien aquí que está esta tarde no ha leído la Biblia, le quiero recordar que existió algo que se llamaba el Templo de Jerusalén. ¿Recuerdan ese templo? Quienes lo tienen ahí en la mente, traten de traerlo ahí. El Templo de Jerusalén fue un excelente ejemplo, hermanos, de cómo nosotros todavía hoy, siglo XXI, estamos en el mes de septiembre, ¿cierto? Todavía en el mes de septiembre nosotros hacemos exactamente lo mismo que hizo Israel acá. El Templo de Jerusalén es un excelente ejemplo de eso. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, hermanos? Nosotros tomamos el deseo de Dios de ser diferentes al mundo. Todos los cristianos somos llamados a ser diferentes al mundo, de pensar distinto y de hacer distinto. Pero ¿cómo les parece, hermanos? Nosotros tergiversamos ese deseo al punto de encontrar razones suficientes para el rechazo, el desprecio y la enemistad con esas personas, que no es el propósito. Por ejemplo, ya que tenemos un poquito en nuestra mente el caso del templo en Jerusalén, les voy a leer a continuación una cita textual de una de las personas que investigué para esta exposición, y escucha lo que dice este erudito del Nuevo Testamento. Él dice: en el Antiguo Testamento, la única división que existía en el templo de Jerusalén, piensen en eso, ¿de acuerdo? En el Antiguo Testamento, la única división que existía era entre los sacerdotes y los laicos, es decir, una división física, tangible, sacerdotes y laicos. Pero en el tiempo de Pablo, los arquitectos habían agregado otras barreras al templo de Jerusalén para los no judíos y para las mujeres. Ustedes saben que existía lo que ahorita escucharemos, ese muro de separación. Recuerdan que había algo que se llamaba el atrio de los gentiles. Recuerdan cuando el Señor Jesucristo entra al templo y él, lleno de indignación, bueno, alborota las cosas en el templo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que mi casa ha de ser llamada ¿cómo? ¿Para quiénes? Para todas las naciones. Mi casa ha de ser llamada casa de oración para todas las naciones. Sin embargo, como lo estamos tratando de señalar, la separación y la enemistad se profundiza por una inclinación que es propia de ellos y nuestra también. Se nos da algo para ser distintos a los demás, pero eso que se nos da se convierte en una razón para convertirnos en sus enemigos y rechazarlos. Y más que esas cosas también. Bueno, hermanos, ¿y nosotros ahora? Nosotros, ¿cómo estamos nosotros en esta tarde? Recuerden, estábamos distantes y enemistados. Pero ¿cómo estábamos nosotros? Tal vez ninguno acá pudiera llegar a decir que fue enemigo de alguien. Bueno, puede ser que tal vez uno o dos fueron enemigos en otro tiempo. Pero tal vez ese no es el caso entre nosotros. Pero sí vale la pena pensar esto que se nos está haciendo pensar. Hermanos, nosotros no sabíamos
Yo, por ejemplo, no sabía que Carmencita existía. Sí, cierto. Pues ella con su rostro, con lo que dice, con lo que expresa, con sus aprendizajes, yo no la conocía a ella. Yo en un sentido estaba distante de Carmen. Claro que lo estaba, hermanos, pero ¿cómo les parece que es muy, muy probable que cada uno de nosotros ha construido razones o ha construido toda una clase de ideas, de pensamientos, y las hallamos suficientes para separarnos de la vida de los demás, para sentirnos distantes a ellos? Y eso lo podríamos decir, se ha convertido para nosotros como, digamos, en las razones de nuestra salvación. Si cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, tenía un plan de salvación, un proyecto de salvación, pues todos lo teníamos. Espero, bueno, a veces nos gusta conservarlo, la idea es que eso no esté, pero todos ya habíamos pensado cómo es que nos íbamos a salvar. Algunos a través de su imagen, otros a través de su reputación, otros a través de logros académicos. Todos teníamos un plan de salvación y ese plan de salvación que cada uno de nosotros tenía nos daba razones y argumentos suficientes para señalar a aquellos que habría que despreciar dentro de ese plan de salvación personal. Esas personas, no solo distantes, esas personas son enemigas. Lo que esas personas dicen y piensan entra en colisión directa con la forma en la que yo digo, pienso y siento que he de alcanzar el bien, que he de alcanzar la historia, he de alcanzar, bueno, mi vida. Algunos preferencias políticas, por ejemplo. Y las preferencias políticas que se profundizan al punto de literalmente sentir que quienes están al otro lado son mis enemigos. Ustedes recuerdan que eso pasaba, todavía pasa en Colombia recientemente, pues que se matan y nos matamos por diferencias políticas. Bien, porque hacemos de nuestra historia, de nuestro plan de salvación, una razón para ver en el otro nuestro enemigo. Diferencias familiares también. Buenas familias más cultas, más acomodadas o simplemente más pobres y encontraban razones para despreciarse los unos a los otros. Pero también nosotros construimos preferencias políticas, preferencias deportivas. Yo recuerdo en la adolescencia, aquí en Medellín, que había una gran rivalidad entre los que montaban patines y los que montaban patinetas, los skate y los roller. A usted no les tocó eso, bueno, algunos de pronto, hermanos. Pero recuerdo que literal, uno veía a alguien así, un roller en ese momento y uno sentía pues como que era su enemigo. ¿Por qué? Porque él tiene una preferencia distinta a la mía. Preferencias laborales también las hay. Cada uno de nosotros, hermanos, ha construido sus propios muros de separación, sus propios, los que hacen que de alguna manera yo sienta a los demás distantes de mí, separados de mí, y aunque yo los considere menos moralmente o como sea, menos que yo, y eso crea distancia y enemistad, una distancia natural. Cuando uno se pone a pensar, hermanos, en la historia, un poquito de la historia de las guerrillas colombianas, uno pues puede llegar a la conclusión de que en muchos sentidos habían muchas ideas que se pueden, digamos, secundar, ¿no? Propósitos bonitos, nobles, chéveres, que están bien, diríamos todos o diríamos algunos de nosotros acá. El abandono de la tierra, la inequidad, bueno, cosas de ese tipo, ustedes saben más que yo de eso. Pero también uno del otro lado mira la historia de los paramilitares, en Colombia también, el paramilitarismo. Y pues cuando uno ve el principio de esa historia, uno se da cuenta que
parecía pues que había necesidad de hacer contención de todo lo que venía generando, digamos, las guerrillas colombianas, ¿cierto? Algo de autoprotección, algo de autocuidado de los bienes, del ganado, de las propiedades, de quienes los poseían. Bueno, como que algo de legitimidad ahí pareciera, ¿no? Pero eso sí, cada uno de ellos, cada uno de esos bandos ha hallado las razones suficientes para ver al otro como alguien a quien hay que aniquilar, a quien hay que destruir. Imaginen aún la locura, hermanos. Yo recuerdo a alguien que me llegó a contar a mí, un hermano nuestro de otra iglesia, me llegó a contar en una ocasión que él se vio obligado a tener una reunión con un paramilitar hace muchos años atrás, con un paramilitar muy conocido aquí en Colombia. Y recuerdo cuando él me decía, en medio de todo lo que pasó y todo lo que se estaba hablando allí, recuerdo que él vio a otro paramilitar muy famoso y él lo vio con, con una pistola enorme acá, ¿de acuerdo? Pero también interesante, lo vio con una Biblia a este lado. Y entonces, esa persona que es cristiana le dijo tal, hey, te veo muy bien armado. Pero él le estaba haciendo pensar, era en su Biblia, ¿cierto? Él pensó que era la tremenda Magnum que tenía. Pero resulta que no. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este señor? Este señor pensó que le estaba hablando de su pistola, pero él lo que responde es, ay, 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 usted no sabe la utilidad que he encontrado en esta arma. Está hablando de la Biblia. Y cómo esta Biblia a mí me da la capacidad y el valor para ir a matar a todos los guerrilleros que pueda. Y ustedes saben, es de lado y lado, quienes han leído el origen de las guerrillas, también la Biblia se ha usado para eso. Recuerden pues que ellos no son peores o no sé. Estamos muy mal, hermanos. Mm. En esos dos grupos que yo trato de señalar en este momento, uno ve que es evidente que hay no solamente un distanciamiento, sino una absoluta enemistad. Puede ser que se dicen apodos y más que eso, pero se cuentan historias en las que el uno y el otro se han tratado de destruir. Lo que Pablo nos está haciendo pensar, por lo menos un poco inicialmente, es que algo así era lo que caracterizaba la relación que nosotros sosteníamos, en este caso, con el pueblo de Dios, con Israel. ¿Estamos bien ahí o no? Y en un sentido nos está haciendo pensar también que es natural para nosotros los seres humanos generar esas distancias. El muro de separación que se construyó en el templo en Jerusalén no es propio de los judíos. Es que a los judíos les gusta hacer eso. No, lo que él está tratando de hacer es que reconozcas que tú también creas ese tipo de separaciones. Hay un plan que tú has construido de cómo es que hallas el bien. Quien se opone a ese plan es alguien distante de ti y alguien enemigo tuyo. Entonces vale la pena pensar y que aún el miércoles pensemos un poquito cuáles son las razones que tú has construido para separarte de los demás. ¿Cuáles son? Porque las hay. Espero que cada día menos en nuestras vidas. Pero ¿cuáles son las razones que has construido para separarte de los demás? Y recuerden, eso que tú has hecho y que te da toda la legitimidad aquí en tu conciencia para sentir que tienes derecho a que el otro esté lejos. Es que ese es el punto, ¿no? ¿Qué cosas hay acá y acá? Así estábamos, hermanos, distantes y enemistados. Pero ahora va el apóstol Pablo, versículo 13, por favor, miren ahí esos peros tan hermosos de la Biblia. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz
y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿A qué se mueve el apóstol Pablo, hermanos? A lo que esperamos reflexionar en unos minuticos, lo que Cristo hizo para acercarnos. Piensa, estábamos lejos, separados, cada uno muy seguro de la separación, seguro de la separación. Pero ahora Pablo nos va a todos, hermanos, a decir, recordar, enseñar lo que Cristo hizo para acercarnos. Entonces, miren ese pero y señálenlo, pero ahora, y les pido en el nombre del Señor Jesucristo, amigos, hermanos, hermanas, que ninguno de nosotros permanezca en el estado que se acaba de señalar anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora, pero ahora, en Cristo y por la sangre de Cristo. ¿Lo ven, hermanos? Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús y al final por la sangre de Cristo. Bueno, otra vez estos textos que tienen tantas cosas, hermanos, pero simplemente mencionar todo esto que voy a decir a continuación. Ha sido hecho, ha sido logrado, ha sido alcanzado de estas dos maneras que Pablo señala. Por un lado, en Cristo y por otro lado, por la sangre de Cristo, que no es lo mismo. Ya hace algunos meses atrás tuvimos una pequeña serie que llamamos Nuestra Unión con Cristo, ¿cierto? Sí. Hicimos énfasis en Cristo. ¿Por qué la Biblia señala tanto eso? Aquí lo que Pablo está diciendo es que nosotros la iglesia, fuimos acercados y que ese acercamiento que hubo entre nosotros, antes gentiles y judíos, pero ahora nosotros aquí en el Redil América, se hace posible por una unión a la que Dios nos incorpora. En Cristo Jesús es que se ha hecho posible eso, en nuestra unión con Él. Y dijimos en ese momento que esa unión en Cristo era una unión mística en el sentido de que es misteriosa, la realidad lo es. Imagínense, la Biblia nos enseña que quienes confiamos en Cristo estamos en Él. Cuando pecamos, cuando somos tentados, cuando vivimos el éxito, en cualquier condición, estamos en Cristo Jesús. Y esa unión es una unión inseparable. Pero no solamente en esa unión es que se logra esto que se va a describir, sino por la sangre de Cristo, señala el apóstol. Porque Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, recibiendo nuestro juicio y pagando por nuestra maldad. Entonces Pablo nos explica por qué es que ahora se puede decir esto de nosotros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y espero que más adelante digamos qué es lo que se dice. Miren, si lo pudieron notar ahí en estos versículos del 13 al 18, notaron que Pablo lo describió de una manera positiva y de una manera negativa. Si tienen abierta la Biblia, muy bueno, hermanos, porque básicamente eso es lo que hacemos acá, estudiar la Biblia, unos de manera negativa, otros de forma negativa, y empiezo por cómo Pablo lo expresa de forma negativa. Dice en primer lugar que el Señor Jesucristo derribó la pared intermedia de separación. Recuerden, en ese momento en el que Pablo escribe la epístola a los Efesios, todavía el templo de Jerusalén está en pie. Es decir, todavía el muro de separación entre judíos y gentiles existe, pero ahora es obsoleto. Por más que los judíos que todavía van a ese templo y los gentiles que van a ese templo buscando lo que, digamos, está desvinculado de Cristo mismo, ven todavía en ese muro de separación, ya es obsoleto al interior de la iglesia cristiana. Eso ya no funciona, hermanos. Ya no más. Se derriba la pared intermedia de separación. Y trata de pensar, por favor, por un momento, imagina un muro acá,
un muro grande, desde allá hasta allá. Y aquí se hacen los, yo qué sé, ponle tú, ¿qué es lo que te gustó a ti? ¿Cuáles fueron esas razones para tú separarte de los otros? Aquí está esa barrera, una barrera política, una barrera familiar, una barrera deportiva, una barrera cultural, académica, lo que sea. Aquí está la barrera. Y resulta que un día Cristo, por lo que hace, se derriba. ¿Qué es lo que queda? Imagínate que tus adversarios, de quienes estás separado, están del otro lado y tú de acá. Pero Jesús lo derriba. ¿Con quiénes quedas? ¿Con quiénes? Y todos son básicamente quienes están del lado que me gusta a mí y los que están del lado de allá. Si se derriban la pared, ¿con quiénes yo empiezo a mirarme a los ojos? ¿Cierto? Con ellos. Es decir, ya tengo que empezar a hacer algo con ellos. Se ha quitado esa separación. Jesús mismo la derriba. Y recuerden pues que es solamente hasta el año 70 que literalmente esa barrera, ese muro de separación entre judíos y gentiles es destruido, con el templo de Jerusalén también. Jesús también, dice el apóstol Pablo, que él puso fin a la enemistad. ¿Lo vieron ahí o no? Puso fin a la enemistad. Hermanos, si de alguna manera hacia alguna persona, hacia algún grupo de personas, hacia alguno de nosotros aquí en esta iglesia, existen sentimientos de hostilidad, tal vez aún ha habido en el pasado o en el presente deseos de aniquilación hacia ese otro que está frente a mí ahora por la barrera intermedia. Si hay rivalidad, si ha habido agresiones, porque el otro no está conmigo en mis formas de autosalvación. Lo que hay que decir es que Jesús, para la iglesia, para sus hijos e hijas, ahora Él les ha puesto fin. No hay ahora enemistad entre nosotros, cristianos, cristianas. Y noten, en tercer lugar, de manera negativa, que el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo puso fin a la ley. Y ese sí que es interesante. Está hablando de la enemistad. Está diciendo que la ley crea enemistad. Puso fin a la ley. Con este propósito. Poner fin a la ley. Pues por un lado, hermanos, quiero que tengan en cuenta que muy posiblemente lo que Pablo está pensando aquí es la ley ceremonial. Todos los ritos que caracterizaban la piedad judía y que los distinguían claramente de quienes no eran judíos. Recuerden, pues lavarse las manos, el día de reposo, no comer ciertos alimentos, todas esas cosas, hermanos, que literalmente aún hasta hoy generan enemistad entre nosotros. Cosas de este tipo. Jesús le pone fin a esa ley ceremonial. Pero imaginemos también que el apóstol Pablo está tratando de ir más allá al decir que él puso fin a la ley y que puso fin a la ley en su propósito condenatorio para todos los seres humanos, no solamente judíos, sino también gentiles. Que Jesús pone fin a ese propósito condenatorio. Es decir, que si la ley en algún momento servía, era útil para señalar que tú definitivamente estabas recontra mal, que no había ninguna esperanza para ti. Y tal vez un pueblo podía decir, no, pero mire que nosotros nos lavamos las manos, mire que nosotros guardamos el día de reposo, miren que nosotros sí hacemos esas cosas. Pues resulta, hermanos, que ahora Jesús, por lo que Él hace en la cruz y por nuestra unión con Él, ahora también quita esa ley. Es decir, la ley ya no tiene un propósito condenatorio sobre los que hacemos parte de este pueblo que Dios está llamando a la existencia. Ya no es más la ley la que nos da justicia, la que nos da paz en nuestra conciencia, la que nos da tranquilidad. ¿Y eso para quiénes? Para judíos y para gentiles. Ninguno de ellos ahora puede decir que porque hace ciertas cosas no se siente condenado o que porque no hace ciertas cosas entonces se siente muy bien o condenado. No, ni el uno ni el otro. Jesús pone fin a esa fuente posible de enemistad, la ley. Tampoco.
la quita también. Algunos se sienten superior delante de Dios porque vive ciertas cosas o no, pues les digo que ahora ni el uno ni el otro deberán sentir paz ahí porque ahí no es. Jesús pone fin a la ley. Ahora de manera positiva, como lo dice el apóstol acá. Dice, en primer lugar, Él mismo se hizo nuestra paz. ¿Quién? Jesús. Él mismo se hace nuestra paz. Yo estaba investigando un poquitico cuáles son las formas que nosotros los seres humanos hemos tratado de elaborar a lo largo de los siglos de historia. ¿Cuáles son los recursos, digamos, mejores para tratar de construir paz entre los hombres? Y yo sé que ustedes han escuchado estas, pero miren cómo se procura la paz. En primer lugar, a través del diálogo y comprensión, aceptar la diversidad y el respeto por las diferencias, promoviendo una cultura de paz a través del arte, de la educación, de la solidaridad, del apoyo a los derechos humanos. Y todos nosotros que decimos, sí, tiene sentido, obvio, este mundo tiene que procurar esas cosas, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Pero resulta que para nosotros cristianos, cuando nosotros buscamos la paz, y la paz entre otros, entre nuestros hermanos y hermanas con otros, cuando nosotros buscamos esa paz, nosotros reconocemos que lo que hemos de hacer es confiar en una persona. Confiar en una persona es la estrategia de Dios para crear paz entre nosotros. Claro que hay que hablar, que hay que dialogar, que hay que respetarnos, por supuesto que sí. Pero si estamos tratando de obtener paz, especialmente a través de esos medios, no vamos a llegar muy lejos, creo yo. Es Cristo mismo nuestra paz. También dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo crea una nueva humanidad. Ay, qué lindo eso, hermanos. Imaginen eso. Todo lo que nosotros podríamos decir, cada uno en su propia historia familiar, cada uno de nosotros ha deseado hacer parte de cierto grupo dentro de esa humanidad. ¿De cuáles? Pues no sé de cuáles. ¿Cuáles son los que te gustan a ti? Los que te hacen sentir salvado aquí adentro. Los que tienen plata, los que saben mucho, los que ayudan a los demás, yo qué sé. ¿Cuál estrategia has encontrado tú? Pero resulta que aquí Cristo Jesús, después de haber hecho todo lo que ha hecho y se ha señalado hasta el momento, dice que Él crea una nueva humanidad. No sustentada por sus tradiciones, por sus valores, por sus preferencias, por su género, por su posición social. Ya aquí no. ¿Recuerdan cuando el apóstol mismo lo dice, cuando dice que ahora no hay bárbaro ni qué? Ni bárbaro, ni escita, ni qué más. Ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. No estoy diciendo que él pretende disolver todas las diferencias individuales que son buenas y que Dios creó. Ese no es el propósito de Pablo. Es que Dios nos ha puesto en una condición de igualdad con relación a Él para estar en presencia suya. Y no es ser hombre lo que debe hacernos sentir superior o ser mujer lo que debe hacernos sentir superior. Esta nueva humanidad que Dios crea es una humanidad hecha por Él mismo, que va a representarlo a Él, que va a reconocer sus valores, que va a reconocer la belleza de lo que Él ha hecho por nosotros. Después de eso, dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo reconcilia en la cruz ambos pueblos con Dios. Porque resulta que ambos pueblos necesitaban reconciliación con Dios. No solamente eran los gentiles. No. Judíos, gentiles, tú y tú y tú y tú y nosotros que estamos acá, todos necesitábamos reconciliación con Dios. Nosotros
juntos, hechos familia, reconciliados con Dios. Ahora, si había razones para la enemistad hacia Él, para sentirme fastidiado por la forma en la que Dios administra el mundo, por la providencia de Dios, por su soberanía, por qué me tocó a mí esto, queriendo estar acá, por qué esto y lo demás. Ahora esa enemistad que nosotros sentíamos hacia Dios, ese desprecio por Él, ahora, hermanos, es resuelto por nuestro Señor Jesucristo, de nosotros hacia Él, pero especialmente de Dios hacia nosotros. La ira de Dios que todavía se coloca sobre el ser humano impenitente, sobre el que se resiste a confiar en Jesucristo. Esa ira de Dios es resuelta para todos nosotros de la misma manera, judío o gentil, o yo qué sé, ingeniero y médico o abogado, para todos de la misma manera. En la cruz son reconciliados ambos con Dios. Finalmente el apóstol dice que el Señor anuncia paz a ambos pueblos. Anuncia paz a ambos pueblos. ¿Y cómo sabemos que se proclama la paz a ambos pueblos y que no hay superioridad en este pueblo que en este pueblo, sino que para ambos hay paz? ¿Por qué lo sabemos? Porque ambos pueblos o todos nosotros tenemos acceso al Padre de la misma manera, en el Espíritu. Bueno, hermanos, recuerden, en primer lugar, estábamos distantes y enemistados, pero ahora Pablo nos muestra lo que Cristo hizo para acercarnos a nosotros. Pero ahora, déjenme hacer un poquito de énfasis en los versículos 19 y 22, y leámoslo, por favor, donde va a señalarse especialmente este aspecto de nuestra visión. Oiga, hechos familia por Dios en Cristo. Después de todo esto que hemos dicho, hechos familia por Dios en Cristo, versículos 19 al 22. Así pues, teniendo presente todo lo anteriormente dicho, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Notaron, Pablo, después de decir todo lo que Cristo hizo para acercarnos, describe la naturaleza de nuestra unión haciendo uso de tres metáforas, tres ilustraciones distintas. Primero va a hablar acerca del reino de Dios, o de ser conciudadanos o ciudadanos o extranjeros. Después él también va a hablar de la metáfora del templo. ¿Lo notaron, cierto? Es la que más desarrolla acá. Pero solamente, hermanos, voy a hablar, no hay tiempo ya sino para mencionar la que especialmente quiero resaltar para nosotros aquí en el Redil América. Somos familia. Hermanos, ¿qué tendría que hacer yo para que esto no sea tan familiar para ti? Tanto que ya tú escuchas eso, lo filtras y lo sacas. Ustedes saben que nuestro cerebro funciona por heurísticos, así es como funcionamos. Lo que nos es muy familiar o lo que es irrelevante lo sacamos. Pero esto no puede ser sacado, esto tiene que procesarse. Nosotros ahora somos familia. Familia. Yo estuve leyendo un poco de otro erudito bíblico y no lo digo simplemente,
O sea, es porque es espectacular escuchar a estos hombres que se dedican al estudio de las escrituras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero este hombre que es un erudito en el pensamiento de Pablo dice que aunque Pablo hizo uso de muchas metáforas para describir la naturaleza de la iglesia, ¿cuáles, por ejemplo? ¿Recuerdan? Aquí mismo menciona dos, templo y pues como ciudadanos de un reino, ¿cierto? Pero además de eso usa ¿qué? David, los pámpanos, ¿cierto? O que nosotros somos miembros del mismo cuerpo, ¿sí? Bueno, hermanos, muchas cosas. Pero este hombre dice que aunque tal vez para muchos no es tan relevante esa metáfora paulina para entender la iglesia, la de la familia, para él, en cambio, no existe una tan importante para el apóstol Pablo como esa. La mejor forma en la que Pablo podía entender y decir y hablar de quiénes somos nosotros era al recordarnos que nosotros ya no somos extraños, ni somos extranjeros, ni somos simplemente gente por ahí que cree en Jesús. Somos familia. ¿Recuerdas cómo Pablo lo decía a lo largo de todas sus cartas? ¿Cómo le decía a algunos hombres y mujeres para profundizar justamente en esa comprensión? ¿Cómo les llamó? ¿Recuerdan? Hermanos míos, eso es una belleza, abunda, abunda. Y uno simplemente se imagina como que, no, sí, es bonito decirle a los demás hermano, porque a uno a veces se le olvida el nombre del otro, entonces uno le dice hermano. Y, y entonces, que no, Pablo no tenía especialmente ese propósito. Hermano, recuerdan, amado hijo, como le llamaba a Timoteo y a otros, hijo. ¿Recuerdan cuando habla de una hermana por allá? Yo no me acuerdo el nombre de esa hermana, que ella era como una madre para él. También, nosotros, ahora que creemos en Jesucristo, hemos superado por la misericordia de Dios esa condición anterior de ser separados o aislados de los demás y aún en enemistad, en colisión hacia los valores de los otros. Pero Él mismo ha garantizado que su pueblo esté compuesto por personas de todo trasfondo social, cultural, económico, académico, que todos seamos distintos, pero Él ha garantizado que ninguno se sienta superior al otro y que ninguno diga que el otro no vale o que vale menos, porque Él ha hecho lo necesario para que todos estemos cerca y todos hallemos paz en Él y todos entremos a la presencia de Dios de la misma manera, pero como familia, no simplemente como gente por ahí querida que tenemos los mismos valores, sino hermanos como familia. Nosotros somos familia, es decir, yo no soy familia aquí de quien no confía en Jesucristo, ¿de acuerdo? No quiero engañar a ninguno de ustedes. Si tú no crees en Jesús, todavía no soy tu hermano y tú no eres todavía mi hermano. Pero los demás que confían en Jesucristo, no les puedo decir sino que somos hermanos. Eso es lo que somos. Y tal vez para ti sería mejor que Dios hubiera pensado otra cosa, que no nos hubiera acercado tanto, por lo menos que ponga cierto límite, no, por lo menos un poquitico, pero tan cerca, pues siquiera, yo no sé, como que primos, bueno, pero primos te queda la familia, primo segundo o tercero, ¿cierto? Pero verdad, querido primo segundo Timoteo, no da. Querido hermano, hermana, hasta ahí se dio, o mamá o papá o algo así. Pero la relación más cercana, y la verdad para algunos de nosotros sí sería mejor que Dios pensara que las cosas fueran un poquito distintas, que no nos involucrara tanto, que no nos pidiera que nos importe tanto el otro, que yo empiece a apreciarlo de tal manera que lo aprecie como aprecio a mi hermano Alex. A usted, y es más, que lo aprecie más. Yo aprecio a mi hermano porque él es también mi hermano en Cristo. Pero hermanos, miren, entre nosotros, yo sé que va a haber razones para que hayan malestares y para que yo les desagrade en algunos momentos, o en muchos, espero que no tantos.
pero yo sé que yo les voy a desagradar a ustedes en algunos momentos. Es que así es. Yo soy el primero de los pecadores. A mí me va a pasar lo mismo contigo. ¿De acuerdo? Tú me vas a desagradar en algún momento. Yo sé que así es. Pero hermanos, miren, si nosotros insistimos al interior de lo que Cristo ha hecho por nosotros, al hacernos su iglesia, en este caso el Redil América, porque no te engañes, no te engañes. Si tú piensas que tú eres cristiano y esto que se está describiendo acá, tú lo vives con la Iglesia Universal, no sabes dónde está, pero así es como de, no te engañes. En esta época de la historia, y siempre ha sido así, la expresión más, o sea, la expresión más fiel de que pertenecemos a una iglesia es porque pertenecemos a una iglesia local. ¿De acuerdo? A una iglesia local, donde tenemos hermanos y hermanas de cada... Porque, ¿qué nos podría pasar aquí en el Redil América, hermanos? Cuando empezamos a ver quiénes somos los unos y los otros, que yo desearía el bien de mis hermanos que están por allá en China, siendo azotados, siendo encarcelados. Claro que sí, oremos por ellos. ¿Quién dice que no? Pero en todo nuestro deseo y nuestro amor puesto en los hermanos que nunca veremos, pero en el que está aquí al lado, no tanto. Déjeme, yo me preocupo por los que nunca veré. Déjeme, yo pongo mi amor por los que nunca me desagradarán. Siempre son lindos, son misioneros en China. ¿A quién le cae mal un misionero en China? A nadie. Pero nosotros, aquí, familia, somos los que hemos de expresar o no esto. Es decir, ¿esto es verdad o no? ¿Dónde? Aquí, en esta iglesia local. No te engañes, no te engañes. Es acá o donde estés. Si hoy nos estás visitando, en tu iglesia local, ahí tienes hermanos y hermanas. Esa es la relación que se ha establecido y Dios, evidentemente, en todas las cartas, las que acabamos de leer, aunque segunda de Juan y tercera no la leímos, pero la pueden leer en casa, se van a dar cuenta que la expectativa que Dios tiene sobre todos nosotros es alta. Cuando Él piensa en el cuidado que hemos de tener los unos por los otros, del amor que hemos de tener los unos por los otros. Somos ahora familia, hermanos. Y ya no hay forma de decir más. Vamos a orar. Ya dejemos lo otro para después. Pero hay hermanos, hermanas mías, hermanos míos. No existe no existe el cristianismo. No existe el cristianismo que se queda solamente en Efesios capítulo 1. O ese que nosotros desearíamos que se expresara en Efesios capítulo 1, que por las misericordias de Dios, por su infinita bondad, nosotros hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y uno se imagina que uno está solito con Dios, siendo bendecido por Él, sin que nadie más me afecte. Y cuánto quisiéramos que hasta ahí llegara la obra de Cristo por nosotros, pero resulta, hermanos, que no es así. No es así. La salvación del hombre es la salvación de una familia, de un pueblo, hombres y mujeres que ahora pertenecen a la familia de Dios. Ahora son hijos e hijas de Dios. Padre, por eso te pedimos, Señor,
Ayúdanos en primer lugar a reconocer lo que resulta tan fuerte en nuestras vidas, Señor. Es decir, que hemos privilegiado tanto, le hemos dado tanto valor, lo hemos edificado y levantado y fortalecido tanto a lo largo de nuestra vida, que nosotros sentimos que eso que nos separa de los demás no podría dejar de estar. Mis preferencias políticas, sociales, culturales, gastronómicas, familiares, de crianza, todas ellas, Señor, y se constituyen para nosotros en barrera. Yo te ruego, Señor, que le des la gracia a mis hermanas y hermanos y de quienes aún nos visitan esta tarde y no conocen a tu Hijo Jesucristo aún, que puedan reconocer eso que les separa y que no es necesario más ya. Que tú, Padre nuestro, has abierto para todos nosotros una salvación extraordinaria que no se obtiene por preferencias políticas, ni por gustos, ni por nada, Señor, que nosotros mismos hemos edificado. Todo lo has quitado en medio. Todo, Señor. Eso que se constituía en nuestro proyecto de autosalvación. Ahora nosotros somos salvados por gracia. Somos salvados sin merecerlo, solamente por confiar en tu Hijo Jesucristo, por creer en Él. Padre, que mis hermanas y hermanos puedan descansar en eso, para que eso que es fuerte, fuerte en sus vidas, caiga cada día más y que reconozcan que esa barrera de separación, Cristo mismo la quitó, para que estemos juntos, para que eso no nos separe más. Padre, y quitado ese obstáculo, Señor, en Cristo Jesús, que podamos ver a los ojos a nuestra hermana y reconocer, Señor, en el fondo de nosotros que sí, puede ser que sea difícil la relación con ella o con él, pero Señor, es que ella es mi hermana, él es mi hermano. Tú nos has traído paz a los dos en medio nuestro. Tú has traído paz. Y ahora, Señor, tú quieres que ella me preocupe, que ella me interese, que yo lo consuele a él y que yo aún me gaste en él. Que ahora, Señor, no somos extranjeros, ni extraños, ni advenedizos. Somos hermanos y hermanas. Padre, ayúdanos a entender eso aquí en el Redil América, que podamos vivir eso. Danos la gracia de expresar eso, Señor, para el lugar a donde nos lleves a dar testimonio de cómo es que tu pueblo vive y piensa. Señor, si ha de ser en esa casa en Santa Mónica, Señor, que nosotros seamos luz, sal, a través de cómo establecemos esta relación, no cómo la preferimos, que aceptemos humildemente lo que tú has hecho de nosotros, Señor. Que no nos resistamos más a lo que tú quieres con nosotros.